Nuestro siguiente invitado es conjuez del Tribunal Administrativo de Antioquia, es magíster en Derecho, abogado y con un gran experto en temas de derecho, legales y tributarios. Pues vamos a hablar sobre los derechos de petición. ¿Y qué es un derecho de petición? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos beneficia a los ciudadanos? Pues, doctor Alexander Díaz, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Tardeando. Les agradezco mucho la invitación y A un usted, saludo. a usted le estamos agradeciendo. Usted está más preparado que un yogur. Tiene de todo, tiene de todo. Dios mío, y sacó Qué su honor espacio tenerlo para aquí, estar acá. qué honor Muchas tenerlo a usted gracias. aquí. Maravilloso. Gracias, doctor, le agradecemos mucho. No, muchísimas gracias a ustedes y a los televidentes también. Doctor, Cortesía. comencemos entonces por contarle a todos nuestros televidentes, porque uno escucha mucho, ay, haga un derecho de petición, haga un derecho de petición, pero cuando poco conocemos de ley, realmente pues la ignorancia es muy atrevida y también es mucha. Partamos de mi ignorancia también. ¿Qué es un derecho de petición? Un derecho de petición es una solicitud respetuosa que se le formula a una entidad pública o a los particulares que cumplen con una función pública. Entidades públicas, por ejemplo, el departamento, el municipio, la asamblea departamental, la presidencia de la república, cualquiera de los entes descentralizados, y también hay particulares que cumplen con funciones públicas. Por ejemplo, le pongo uno que uno no se imagina, los bancos. Por ejemplo, ¿Los bancos? el banco, sí, claro, porque el banco realiza una gestión de colocación y de captación de créditos del público, ¿cierto? Realizan una función que está bajo el control del Estado. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando hay temas relacionados con el habeas data, ve, me reportaron y no sé por qué, entonces formulo un derecho de petición. Es de las herramientas o de los mecanismos más útiles, pero que la ciudadanía ha olvidado, simplemente los desconocen. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Le llega una factura a su casa de servicios públicos. Usted dice, pero es que esto es imposible, esto no puede ser. Hace la llamada y esa llamada tiene los efectos de un derecho de petición, porque no hay que decir ni siquiera que se trata de un derecho de petición, sino que toda solicitud respetuosa que se le formula a una autoridad se entiende que es un derecho de petición. No se necesita ni siquiera ser mayor de edad, puede ser un niño de 8, de 9 años y escribe de su propio puño y letra un derecho de petición al colegio para preguntarle por qué no han construido las canchas o por qué el programa tiene esos contenidos académicos. Él lo puede hacer. Incluso en esos casos tiene una prevalencia mucho mayor que si la formulara un adulto, porque los derechos de los niños prevalecen constitucionalmente sobre los derechos de los adultos. Entonces es una herramienta muy útil, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, yo necesito esta información de catastro, ¿sí? Nomenclaturas, simplemente quiero saber cuando me llega la factura de los servicios que me dicen otros cobros, y eso de dónde sale, ¿De dónde eso salió? porque yo tengo todo el derecho, y es un derecho constitucional fundamental para preguntarle a esa entidad de servicios públicos de dónde viene eso y cómo lo calculan y por qué me lo están cobrando a mí. Entonces es una figura bastante útil y pienso que desaprovechada por la ciudadanía, ya sea por desconocimiento, por desconfianza o porque de pronto piensan que es necesario hacerlo a través de un abogado, no es necesario. Yo pienso que por ahí va la cosa, Sí, doctor, pero señora. antes de continuar con nuestras preguntas, Machado. Tenemos llamada a doña Luz desde La Mota. Doña Luz, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias, lo felicito por el programa. Gracias. Para preguntarle al abogado, ¿un derecho de petición también se le puede hacer a un abogado que no ha cumplido con el compromiso que teníamos? Bueno, A ver, en este caso no podemos hablar de un derecho de petición propiamente dicho, sino de una solicitud que usted le está formulando a un abogado que de pronto Por pudo haber incumplimiento. algún incumplimiento, ¿no? Hay otras instancias a las cuales se puede acudir, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura tiene unas oficinas que son las del Consejo Seccional de la Judicatura aquí en la Alpujarra, donde uno puede ventilar ese tipo de asuntos, pero no se trata propiamente de un derecho de petición. El derecho de petición siempre va dirigido
a una entidad pública, ¿sí?, que cumple estas funciones, o a un particular que cumple con funciones públicas. Por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros, las cámaras de comercio, por ejemplo, los bancos, una universidad privada, un colegio privado, una fundación, una corporación que realiza ciertas funciones públicas. Se puede interponer un derecho de petición. Bueno, ese derecho de petición, ¿cuánto tiempo se demora en esperar la respuesta? Pues que le llegue a uno la respuesta de ese derecho, ¿cuánto tiempo tarda? Legalmente y por regla general son 15 días contados a partir del día siguiente de la recepción. Por ejemplo, se reciben el día de hoy, entonces mañana jueves empiezan a correr los términos, son días corridos, no son calendarios. Al cabo de los 15 días le deben dar una respuesta. Si ello no sucede, usted tiene la posibilidad de acudir a cualquier juez de la República a través de una acción de tutela para que le respondan el derecho de petición, porque es un derecho fundamental. Doctor, precisamente usted ahora mencionaba que de pronto uno de las malas informaciones que tenemos los ciudadanos de a pie es que un derecho de petición se debe tramitar junto a un abogado. Pero usted dice que no, y yo quiero que le expliquemos a nuestros televidentes, por favor, con un lenguaje claro, cómo se debe hacer un derecho de petición, porque bueno, entonces ya sabemos que es a una entidad pública o a un particular que represente una entidad pública, ¿sí? Que cumpla funciones. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Yo por dónde comienzo si es el caso? Es lo más sencillo del mundo. Ni siquiera el derecho de petición debe decir que lo es. Es una solicitud respetuosa. Señores fulano de tal, por la presente le solicito comedidamente la siguiente información. 2 puntos. Sí, 2 puntos. Esta información, Sí. Lo anterior para diligencias de carácter personal. Y luego la dirección de notificación. Usted puede decir, me pueden responder a mi correo electrónico o a mi dirección física, y se puede hacer de esa manera, o se puede incluso entablar de forma verbal, de la misma manera que usted lo hace con las empresas de telefonía celular o las que prestan servicios públicos domiciliarios, de agua, luz, alcantarillado, etc. Es decir, es lo más sencillo, es Qué una bien. carta y tiene una forma simple. Ya cuando se trata de temas que son un poco más elaborados en virtud de una acción judicial o algo, ahí sí uno aconseja que sea asesorado por un abogado, pero por regla general y para temas cotidianos no es necesario. Ay, bien. yo creo, doctor, que usted sí le ha quitado un peso de encima a muchos A de mucha nuestros gente, televidentes. sí, que no sabían Y lo del derecho de petición. que es un derecho al que todos podemos acceder de una forma tan sencilla, pero respetuosa, como en varias oportunidades lo ha dejado muy claro el doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Tiene A red ustedes. social? ¿Cómo lo encuentran nuestros televidentes? Lex Optima Abogados es nuestra firma. Por Facebook nos pueden visitar, o también en nuestra website, que es lexoptima.com. Ahí nos Excelente. encuentran. Pues, Bueno, doctor, muchas muchísimas gracias. gracias Muchísimas por estar gracias con a usted. nosotros. Muy amable. Y vamos a seguir tardeando Machado. Sí, señora, ya venimos con los carrieles. Ay, ¿Usted le qué gustan los rico, carrieles? Me encantan. Ah, bueno. Y ya vi unos divinos. Ay, hermosos.